6 de la mañana, 40 minutos. A esta hora vamos a mantener un diálogo telefónico con el asambleísta del Movimiento Ahora, Fabricio Villamar, respecto a la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Fabricio, buenos días, gracias por aceptar este diálogo. Siempre un gusto, amigos, buenos días. Asambleísta, gracias por madrugar con nosotros. Cuéntenos cómo avanza este proceso para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Sabemos que ya tienen una respuesta de la Corte Constitucional. Sí, en semanas anteriores habíamos hecho nosotros una consulta a la Corte Constitucional respecto de la vía y la constitucionalidad de la pregunta para recoger las firmas para la eliminación del Consejo de Participación, visto que yo había presentado un proyecto de reforma constitucional en la Asamblea, pero parecería que la Asamblea no está interesada en la desaparición del Consejo de Participación. Por eso, este proceso tendrá que ser llevado adelante con el levantamiento de el 1% de los miembros del padrón electoral, y entiendo que el Consejo Nacional Electoral nos debería entregar las firmas la próxima semana, las hojas para recoger las firmas. Y con esto se buscaría realizar una consulta popular, asambleísta. Sí, lo que pasa es que hay tres formas de hacer cambios a la Constitución vía reforma. Una de esas es la consulta convocada por el presidente de la República, la otra es una reforma hecha por la Asamblea, y la otra es una reforma cuando los ciudadanos recogen firmas para hacerlo. Fabricio, la Corte Constitucional concluyó que el procedimiento para reformar la Constitución y eliminar al Consejo será la reforma parcial según el artículo 142 de la Constitución, y que fuera la propuesta presentada por su movimiento y que fue aprobada por la Corte Constitucional. Sí, porque, miren, para hacer modificaciones de la Constitución existen tres formas. La una, hacer una enmienda. La enmienda no requiere de una consulta a los ecuatorianos, se hace a puerta cerrada en la Asamblea, que ese es el camino que quiere tomar la Asamblea, pero la enmienda no puede hacer reformas a la estructura del Estado. Luego está la reforma parcial a la Constitución, que es de este camino, y la otra forma de hacer una cambio de la Constitución es una Asamblea Constituyente. Entonces, como se trata de un cambio pequeño, pero que es importante porque modifica la estructura de la Constitución, entonces la Corte Constitucional ha determinado que el camino es la reforma, es decir, conseguir el 1% de firmas del padrón. El 1% hay que presentarlo al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hace una verificación de estas firmas y dice sí, son auténticas, y con esto se regresa a la Asamblea a decirles, señores, no es de enmienda, no se trata solamente de cogerse las facultades, sino que hay que ir a la desaparición. En términos políticos, ¿cuál es la diferencia en esto? Es que mientras nosotros planteamos que son los ecuatorianos los que tienen que tomar esta decisión por medio de una consulta popular, el gobierno tiene miedo de llegar a ese proceso. Y tiene miedo de llegar a ese proceso porque una consulta popular podría volverse de alguna manera una consulta sobre la popularidad del presidente, y evidentemente esto les asusta en el gobierno, ¿no? ¿Cómo planean recopilar estas 132,000 firmas, que sería el 1% del padrón electoral? De una en una. No hay otro mecanismo. Lo que hemos hecho es conversar con organizaciones de base, organizaciones sociales. Hay un par de organizaciones políticas que han expresado que durante la próxima semana tomarían la decisión también de respaldar este proceso, porque resulta que en esto creo que tenemos que tener toda la apertura, la generosidad política para construir un camino con todos los ecuatorianos. Es decir, si la Asamblea no entiende que este proceso requiere de una participación múltiple de los ecuatorianos que quieren eliminar, y la Asamblea solamente quiere cogerse las funciones, entonces los ecuatorianos van a darle una lección a la Asamblea, ¿no? Asambleísta, ¿cree que alcancen los tiempos para realizar esta consulta en las próximas elecciones? Sí, de hecho ese es de alguna manera el esfuerzo que hay que hacer. Esto implica que durante los próximos 6 meses hay que levantar las
132,000 firmas válidas, es decir, para tener un colchón de cualquier cosa que pueda suceder, habrá que entregar un poco más de 180,000 firmas, algo así. Esto implica levantar válidamente alrededor de unas 10,000 firmas cada fin de semana. Fabricio, ¿qué tiempo dispone la ley para que puedan recolectar las firmas? Y es probable que esto pueda llegar precisamente para las próximas elecciones, que se pueda ubicar esta pregunta también. 180 días. Eso dispone la ley. Sí, por lo tanto, y esto es posiblemente la parte que el gobierno no está calculando. El hecho de que nosotros podamos tener las firmas y que la Asamblea comience la discusión no significa que vayamos a entrar al proceso de una consulta popular antes del proceso electoral. Entonces lo que se podría tener es que esta consulta popular vaya juntamente con el proceso electoral siguiente o con la segunda vuelta del próximo proceso electoral, de tal manera que ya estaremos fuera de las preocupaciones del gobierno de que la consulta se vuelva una consulta sobre el presidente de la República, ¿no? Asambleísta, ¿por qué no unir fuerzas y trabajar en conjunto con el Comité por la Institucionalización Democrática que fue creado por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, el señor Trujillo? Ellos también tienen ese mismo objetivo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Sí. De lo que entiendo, la propuesta presentada por el Comité de Reinstitucionalización, que me parece que así se llaman, aún no ha sido calificada por la Corte Constitucional, pero en efecto nosotros hemos dicho que tenemos toda la apertura del caso para unir los esfuerzos tanto para este tema y si es que hubieran otros que sean calificados por la Corte Constitucional. Entiendo que había un pedido de este comité incluso para hacer un congreso bicameral. Habría que ver si es que la Corte Constitucional da la vía y si es que en términos jurídicos, legales y de oportunidad es posible unificar los dos procesos de recolección de firmas. Ojalá fuera así. De nuestra parte toda la apertura, ¿no? Asambleísta, ¿qué dice el texto de la pregunta que el Movimiento Ahora presentó el 20 de junio para que la Corte Constitucional califique su constitucionalidad? Sí, los ecuatorianos están de acuerdo en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana mediante la supresión de los artículos en los que se los menciona al Consejo de Participación y trasladando estas facultades a las facultades de designación de los funcionarios de control a la Asamblea de la República. Ahora, de darse esta consulta y de aprobarse la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, estas responsabilidades, entre ellas la designación de autoridades, volvería a la Asamblea Nacional, pero no hay una buena experiencia cuando el Consejo de Participación Ciudadana ha designado autoridades, ni tampoco cuando la Asamblea lo ha hecho. A ver, tengamos claro lo siguiente. En una república normalmente tiene que operar lo que se llama el equilibrio de poderes o un sistema de pesos y contrapesos en donde una función controla a la otra, o la Asamblea hace leyes, pero el presidente es el colegislador, o el presidente de la República propone la creación de tributos, pero es la Asamblea la que los aprueba. Así es como funciona una república. En términos generales, la capacidad de nombramiento de los funcionarios de control siempre estuvo en la Asamblea. Más bien fue una novelería del correísmo que, por medio de un hábil discurso, planteaba que la facultad de nombrar esos funcionarios iba a estar en este consejo de gente impoluta, representantes de la sociedad, y que le íbamos a devolver el poder a los ciudadanos. En la práctica no fue así. El Consejo de Participación Ciudadana simplemente ha sido el espacio para nombrar a la gente vinculada al correísmo. Ese ha sido el espacio que permitió, por ejemplo, el nombramiento de Carlos Polit, o el nombramiento de Galo Chiriboga, o el nombramiento de Carlos Ochoa, o el nombramiento de todas las autoridades que luego fueron señaladas como gente que era indebidamente nombrada porque sus antecedentes o su práctica de conducción de su organización nos dieron la razón a quienes hemos estado en la oposición al gobierno. Por eso el asunto es, normalmente esa capacidad de designación está en la Asamblea. Concuerdo con ustedes, la Asamblea nunca será
un espacio de reconocimiento ni de aplauso público. Y esto es normal. La asamblea es el lugar del conflicto, la asamblea es el lugar del debate. La asamblea no regala bonos, no construye escuelas, la asamblea no hace carreteras, la asamblea no le va a dar el hospital. La asamblea es el centro del debate. Por lo tanto, sí, esa es la representación de los ecuatorianos. No nos olvidemos que la asamblea es un espejo de la sociedad ecuatoriana. Esto es lo que hay. Y esta es la forma en la cual tiene que hacerse la representación y la elección de las autoridades de control, como se lo hace en cualquier otra parte del mundo. Asambleísta, ¿cree usted que tendrán éxito en la consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, que es su objetivo, teniendo en cuenta que en las recientes elecciones seccionales ya se promovió desde varios ámbitos, desde varios sectores, el voto nulo precisamente para que no se elija ningún consejero y así también tener un camino para su eliminación? Pero vimos que la ciudadanía, con los votos, aprobaron y escogieron a consejeros que llevan a poco más de un mes y ya han tenido muchas complicaciones. O sea, realmente por elección popular se escogieron a consejeros y ahora se busca otro mecanismo para eliminarlos. Pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo uno es, mediante una consulta popular, el presidente de la República dijo que para nombrar el siguiente consejo de participación había que llevarlo a un proceso electoral. Miren, si es que lo que se intentaba es que el Consejo de Participación sea lo más ciudadano posible, es un contrasentido hacer que que sea un organismo ciudadano, tenga que pasar por la selección, por el proceso más político que hay, que es una elección pública. Entonces, evidentemente, usted tiene ahí una forma de selección de ciudadanos que en teoría no deberían ser representantes de tendencias políticas, pero que terminan siéndolo. Lo otro que usted dice es, sí, hubo un grupo de gente que promovía el voto nulo. La propuesta del voto nulo me parece que logró captar alrededor del 15% de los votos de los ecuatorianos, teniendo una representación importante. Es decir, es precisamente la promoción de ese voto nulo lo que nos ha llevado a este punto en donde la sociedad plantea la necesidad de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Supongo que estaremos todos de acuerdo en que hay alrededor del 65% de los ecuatorianos que quiere la desaparición de ese organismo. Ya habíamos conversado nosotros de cuál es el mecanismo de la desaparición. Ahora, lo otro en cambio es dar paso a lo que el gobierno quiere, que es que se quede el Consejo de Participación, pero cojámonos de esas funciones. Y me parece que los ecuatorianos van a considerar que eso es una tomadura de pelo, ¿no? Y además que son también sueldos que hay que cancelar, toda una infraestructura que hay que mantener cuando, sí, en el caso de que esa institución no tenga las suficientes funciones. Sí, porque de acuerdo a la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que funcionar como una estructura desconcentrada. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener representación en todas las provincias. Por lo tanto, si es que nos quejamos nosotros amargamente de que hay una sobrepoblación de funcionarios públicos, ahí tiene usted una de las razones, ¿no? Y valdría la pena preguntarles a los ecuatorianos, ¿para qué les ha servido el Consejo de Participación Ciudadana? Yo tengo la sensación de que la gente puede responder que esa es una institución que ha sido simplemente una novelería de la arquitectura constitucional heredada del correísmo, pero que les permite a esta gente seguir buscando los espacios para seguirse acomodando, ¿no? Queremos agradecerle al asambleísta Fabricio Villamar por haber aceptado esta entrevista para conversar cómo avanza este proceso de recolección de firmas que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Asambleísta, gracias por madrugar con nosotros. Siempre un gusto, amigos. Buenos días.